Para hacer una investigación, para realizar una investigación, siempre debemos de tener presente que una investigación consume recursos, siempre, como casi todo, ¿no? Como casi todo lo que hagamos, consume recursos, ¿no? O prácticamente todo lo que hagamos consume recursos, ¿no? Bueno, la investigación no es la excepción. Una investigación consume recursos. Aunque se trate de una investigación, digamos, muy sencilla o muy corta o muy simple, digamos, aunque se trate de una investigación así de simple o muy sencilla, de todas maneras consume recursos. De todas maneras. ¿Qué tipo de recursos consume la investigación? Recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros, etcétera. Por eso, cuando se hace investigación, se requiere, además de tener tiempo, se requieren de otros recursos, por ejemplo, de dinero. Por ejemplo, dinero, ¿no? ¿Qué significa esto? Que cuando vamos a hacer una investigación, debemos de tener en cuenta, o más bien debemos de calcular si nuestros recursos alcanzan o van a alcanzar para poder hacer esa investigación. Ajá. Van a alcanzar nuestros recursos para hacer esa investigación. A lo mejor no tengo el tiempo, por ejemplo, ¿no? A lo mejor no tengo el tiempo. A lo mejor la investigación que estoy planteando es una investigación muy novedosa, muy interesante, o muy importante, o muy impactante, porque a lo mejor voy a investigar el origen o la causa de que las personas vivan en los basureros, por ejemplo, ¿no? A lo mejor voy a investigar eso. Y a lo mejor mi investigación es una investigación muy relevante que puede darnos mucha información acerca de ese problema y que además nos puede dar la posibilidad de que resolvamos ese problema, ¿no? ¿Potencialmente existe la posibilidad de que resolvamos ese problema? Sí. Entonces, en nuestra investigación sea relevante, pero tal vez revisando, el protocolo de investigación o el proyecto de investigación, tal vez me voy a dar cuenta de que voy a tener que de que voy a tener que ir personalmente a todos los lugares donde viven las personas en la calle y a lo mejor entrevistarlas, y a lo mejor esto me va a llevar tiempo, además de que tengo que gastar a lo mejor gasolina, o a lo mejor tengo que pagar, a lo mejor tengo que pagar algún equipo especial, o a lo mejor necesito a lo mejor algún instrumento especial, alguna cámara, ¿no? De video tal vez, o alguna cámara fotográfica, por ejemplo, o a lo mejor necesito algún instrumental especial, o simplemente trasladarme, ¿no? O esto hablando, por supuesto, en términos de una investigación de campo, pero incluso en una investigación documental, a lo mejor necesito comprar libros, o si no necesito comprar los libros, a lo mejor necesito sacarle copias, o a lo mejor el libro que necesito o la revista científica que necesito no está aquí en donde yo vivo, a lo mejor tengo que trasladarme a otro estado o a otra universidad y tengo que consumir tiempo y dinero, ¿no? Finalmente tiempo y dinero, de alguna manera, ¿no? Finalmente lo que quiero decirles con esto es de que debemos de tomar en cuenta que siempre una investigación consume recursos. Por eso es importante que tengamos en mente, les decía, que la investigación consume recursos, y este es un elemento importante a considerar para redactar el siguiente apartado del protocolo de investigación, que es la justificación. La justificación. En la justificación, nosotros vamos a tomar en cuenta, por supuesto, todo eso para responder cuál es la razón por la que elegí este tema, problema u objeto de investigación. ¿Cuál es la razón? En concreto, ¿qué es lo que van ustedes a hacer en este apartado de la justificación? Van a decir por qué eligieron ese tema, o ese problema, o ese objeto de investigación. ¿Por qué lo eligieron? Y esta primera pregunta que tienen que responder es una pregunta que habla de un motivo personal
o institucional. Motivo personal o institucional o ambos. Ajá, o ambos. ¿Qué significa esto? Que ustedes podrían decir, la razón por la que elegí este tema o este problema es porque tengo la intención o tengo el objetivo, tengo la meta desde que ingresé a los estudios de la licenciatura, tengo la meta de obtener el título de licenciado en Derecho y el camino o el instrumento o la forma que tengo yo de poder obtener o de poder ganar este título de licenciado en Derecho es a través de una investigación y a través de una tesis. Este sería un motivo personal. O a lo mejor un motivo institucional es de que mi universidad cuenta con diversas formas de titulación. Una de ellas es la tesis y es por eso que yo pretendo realizar una tesis para poder obtener el título de licenciado en Derecho, ¿no? Entonces, esta primera razón es una razón más personal o más institucional. Es una razón personal o institucional. Y además de eso, tienen que contestar esta otra pregunta. Es ¿por qué considero importante este tema, problema u objeto de investigación? ¿Por qué lo considero importante? Y aquí ustedes van a desarrollar más bien, en lugar de motivos personales o institucionales, aquí ustedes más bien van a desarrollar motivos de carácter científico, teórico y académico, que son motivos o razones más centrados o más referidos en sí al tema desde la perspectiva teórica específicamente. Por eso deben ustedes de contestar esta pregunta que dice ¿por qué considero importante? Pero aquí también puede ser ¿por qué considero relevante, significativo, primordial, trascendental, fundamental, urgente, conveniente, etcétera? Deben ustedes de decir por qué ese tema o esa problemática o ese objeto en concreto, ese objeto de investigación que ustedes eligieron, ¿por qué lo consideran trascendental? ¿No? Y tienen que decirlo porque a lo mejor para las demás personas, sobre todo para el revisor, a lo mejor su tema de investigación o su problema que pretenden abordar, a lo mejor no es relevante, ¿no? A lo mejor, para un investigador puede ser relevante investigar la vulneración de los derechos constitucionales de las personas en situación de calle, ¿no? Específicamente su derecho a una vivienda digna y decorosa, pero a lo mejor para otras personas eso no sea tan trascendental, ¿no? Tal vez eso no tenga tanta importancia para otras personas, pero para el investigador sí. Bueno, como para el investigador sí tiene importancia, entonces nos tiene que decir dónde está esa importancia. ¿Cuál es la importancia que le ve? La relevancia. ¿Por qué resulta fundamental investigar el problema de la vulneración de los derechos, del derecho a una vivienda digna y decorosa de las personas que viven en la calle? ¿Por qué es fundamental esto? ¿O por qué es urgente esto, no? Entonces ustedes van a arrancarse redactando el apartado de justificación, ya les dije, respondiendo estas dos preguntas, y en el caso de esta segunda pregunta, van a arrancarse diciendo, este problema o este objeto de investigación que pretendo abordar resulta sumamente relevante porque tal, 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 tal. Además, es primordial realizar esta investigación porque tal, 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 tal. Ya que este problema que yo pretendo abordar es un problema de carácter urgente. ¿Por qué? Por esto y esto otro. ¿Qué es lo que quiero decirles con todo esto? Que ustedes van a explicar de manera detallada. Van a explicar cuál es la importancia de su investigación. Y con base en esto, ustedes van a justificar el consumo de recursos que va a tener su investigación. Así van a justificarlo. Y también van a justificar, porque además dentro de este consumo de recursos, no solamente está, digamos, los recursos humanos o los recursos de tiempo o los recursos financieros, sino que además están los recursos institucionales, ¿no?
De alguna manera la universidad invirtió 5 años en impartir en impartir clases, en impartir varias materias, en preparar y en formar a los futuros profesionistas, invirtió de alguna manera tiempo y invirtió recursos, en general, en términos generales, recursos, ¿no? Entonces hay que justificar todo ese aparato de recursos, tanto institucionales como personales, que todo esto incluye desde luego financieros, materiales, de tiempo, etcétera. Hay que justificar todo eso con su investigación. Y entonces, en el momento en el que ustedes digan concretamente que su investigación es trascendental por tales o cuales motivos, en ese momento estarían ustedes justificando el consumo de recursos que se va a llevar esta tesis con la finalidad de que sí se las autoricen. Y entonces, la justificación debe responder a la pregunta, debe de responder, ustedes en su justificación deben de decirnos si vale la pena esa inversión de recursos para realizar esta tesis. ¿Vale la pena? Ajá. Vale la pena que, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, en algunas ocasiones yo me he encontrado con algunos protocolos en los que el tesista propone investigar cosas o investigar problemas que ya fueron superados, ¿no? Ya, problemas que ya fueron superados y de pronto, ¿cuál es uno le pregunta al investigador, oye, pues ¿cuál es tu motivación para que tengas la intención de investigar algo que ya fue solucionado? Entonces, si nosotros nos preguntáramos si vale la pena llevar a cabo una tesis de licenciatura para solucionar algo que ya fue solucionado, a lo mejor nosotros podríamos llegar a la conclusión de que no vale la pena, ¿no? No vale la pena, así de, a ver, estás refiriendo lo que otros ya resolvieron, ¿no? Queremos algo novedoso, queremos que nos resuelvas un problema novedoso, diferente, a lo mejor de actualidad, o no necesariamente de actualidad, pero sí un problema que no haya sido solucionado. Ajá, que no haya sido resuelto. Y entonces cuando el tesista plantea la realización de una investigación para resolver un problema que no se ha podido resolver, en ese momento se justifica la inversión de recursos, ¿no? En ese momento se justifica la elaboración de una tesis de licenciatura. Ujú. Y en términos generales, lo que ustedes deben de tener en cuenta al momento de redactar su justificación es de que con esta justificación ustedes lo que tienen que hacer es convencer al revisor o al dictaminador de que sí vale la pena llevar a cabo una investigación de esta naturaleza, de la naturaleza que están ustedes proponiendo, y que sí vale la pena y que sí debe de autorizarse su registro de tema de tesis. Eso es lo que deben ustedes de tener en cuenta con la justificación. ¿Qué es lo que hace de pronto el revisor? De pronto el revisor, y les digo porque me ha pasado, he revisado algunos protocolos de investigación, y de pronto el protocolo de investigación, eh, pues parece ser como que no tiene la relevancia suficiente como para que se justifique una tesis de licenciatura, ¿no? De pronto, y me ha pasado, que de pronto veo un tema que yo personalmente digo, bueno, es que este tema no tiene ninguna relevancia, ¿no? No tiene ninguna importancia. No le veo la trascendencia, ¿no? Y de pronto, cuando leemos la justificación, cuando leemos la justificación, que es donde el investigador nos explica de manera detallada, el por qué escogió el tema y cuál es la relevancia y trascendencia del objeto de investigación, de pronto ahí nos damos cuenta que efectivamente sí tiene una relevancia y sí vale la pena otorgarle un registro para ese tema de tesis para que haga
para que realice una investigación para una tesis, ¿no? De pronto nos percatamos de eso, pero lo hacemos o nos percatamos hasta que leemos el apartado de la justificación. Por eso es muy importante el apartado de la justificación. Ajá. Todos los apartados del protocolo son importantes. En general, el protocolo completo es importante, desde luego. Pero el apartado de la justificación tiene esta característica particular de que puede convencer al revisor o al dictaminador de su protocolo de investigación de que debe ser registrado, de que debe de ser registrado. Entonces aquí en este apartado de la justificación es donde ustedes van a colocar todo esto, a decir por qué es trascendente, por qué es importante, por qué vale la pena, por qué urge investigar este problema, por qué urge, ¿no? Díganselo al revisor del protocolo. Díganle al revisor, este tema es urgente resolverlo, este problema es urge resolverlo. No podemos continuar así, estamos ante un caso, por ejemplo, ¿no? Estamos ante un caso de violación de derechos humanos que por años se ha venido dando y nadie ha hecho nada, o se ha hecho muy poco, ¿no? El caso de las personas en situación de calle es un caso de flagrante vulneración al derecho humano y derecho constitucional de una vivienda digna y decorosa, y por años nadie ha resuelto ese problema. Por eso es urgente investigarlo y por eso es necesario realizar esta investigación y por eso vale la pena que se registre este tema de investigación. Eso es lo que ustedes tienen que decirle. Claro, este es un ejemplo que les estoy dando, pero en términos generales, eso es lo que ustedes tienen que decir en este apartado de la justificación.